Pues fijaos que mi idea era entrevistar a uno de los cracks del fútbol. Teníamos en mente a uno que, fíjate, Mario Alberto Kempes, para quienes no lo sepáis, uno de los grandes del fútbol argentino y del Valencia, un fenómeno. Y yo creo que tiene mucho que ver con nuestro siguiente invitado en este 13º episodio de Gallina de Piel, porque entre Kempes, el Valencia y a quien tenemos ahora mismo en pantalla, que es a don Bernabé Sánchez Minguet. Berna, ¿cómo estás? Creo que hay muy poca diferencia entre Kempes y tú, porque os lleváis muy poco, de calidad. ¿Cómo estás, amigo? En calidad, ni en edad, ni en repercusión mediática, prácticamente estamos ahí. Bueno, ¿qué tal, Amayur? ¿Cómo estamos? Un placer. Muy bien, tío. Qué ganas y qué alegría de verte después de hace ya unos años que no nos veíamos. Bueno, no nos veíamos lo que se dice en persona, pero para quien no sepáis, vamos a ubicarlo a Berna, a Bernabé, pues es uno de los reporteros de Antena 3 de informativos, lleva ya un montón de años. Y el otro día yo cuando le contacté por WhatsApp le digo, eres el Carlos del Amor de Antena 3, tío, porque los reportajes y las piezas que se hace este hombre en la tele es que son la leche, son la hostia. Berna, oye, ¿no te lo dicen mucho o no? ¿Qué pasa con lo de las piezas de Antena 3? Que son, ahora hablamos de ellas, pero son maravillosas las que te haces, tío. Pues mira, ya me gustaría a mí llegar algún día a la suela de los zapatos de Carlos del Amor. Es un referente absoluto, me encanta. Yo además lo conozco personalmente porque, bueno, yo hasta hace 2 semanas, ahora te contaré porque he tenido un cambio profesional y sigo en Antena 3, pero haciendo otras cosas, pero estaba cubriendo cultura y entonces coincidía mucho con Carlos en muchas entrevistas, sobre todo en estas entrevistas que se organizan en plan para todos los medios, las junket que le llaman, pues con artistas sobre todo pues de más nombre y con las que trabajan con las majors, con las grandes discográficas, y él pues siempre le tocaba hacer la entrevista o antes de mí o después de mí. Para eso, para mí era una responsabilidad brutal, porque yo, Carlos, siempre ha sido una persona a la que he admirado muchísimo y, por supuesto, siempre hay algo me voy a fijar en cómo lo hace para yo poder hacerlo igual. Pero ya te digo, para mí es un orgullo que me digan que soy el Carlos del Amor de Antena 3, aunque creo que, bueno, somos muy diferentes. Él tiene un bagaje y una trayectoria muchísimo más amplia que la mía, pero bueno, en puestos a que te compare, creo que sea con Carlos que con cualquier otra persona del mundo de la tele y la cultura. Hay otros grandes referentes. Te podría decir que me gusta mucho Mario Moros, de Cuatro. Te podría decir que me gusta mucho también Miguel Ángel Hoyos, de Televisión Española. Hay Ahora grandes personas que ya hacen... me estás haciendo, Berna, ya me estás haciendo spoiler porque te iba a preguntar precisamente una de estas preguntas de charla, era, referentes, ídolos, gente en la que te miras, en qué espejo te estabas ya, bueno, ya digo, ¿para qué le voy a preguntar si ya me está hablando de ello? Mira, hablaba de Carlos del Amor, vamos a ubicarte, vamos a hablar luego de este tipo de referentes, que además son, vaya nombres, vaya cracks que tenemos en la tele, pero para ubicarnos, Berna, estás ahora mismo en Antena 3, estás en informativos, en un diario, sigues en cultura, me comentabas ahora, o sea que estás un poco... Bueno, has Estoy, estado ahora... hasta hace un par de semanas estaba en Cultura y Sociedad, que en Antena 3 es la misma sección, es Sociedad y Cultura. De cultura siempre se hace un poquito menos, es sobre todo el área de sociedad, es decir, a mí me ha tocado cubrir en los últimos 5 o 6 años, pues desde grandes temporales, noticias ahora con el tema del COVID, muchísimas noticias de COVID, y ahora desde hace 2 semanas estoy en el área nacional. Voy a pasar a hacer política, pero vamos a hablar casi mejor de lo que llevo hecho hasta ahora, porque ya te digo, soy un novato total en la política y no tengo nada que contar sobre mi nueva experiencia. Pero digamos que hasta No. ahora he estado haciendo cultura en Antena 3 y ahora pues me han dicho, oye, queremos que este toque que le das a tus noticias y a tus piezas, a ver si puedes trasladar algo de lo que estás haciendo a política. Ya veremos si soy capaz de hacerlo. Oye, me Pero estás un desde poco luego haciendo... que Eso es, me estás haciendo un poco spoiler, Berna, porque iba a hablarte también sobre el tema del papel de los medios de la comunicación con la responsabilidad que tienen de la cultura. Vamos a ir a ello, pero me dices que te vas ahora a hacer política. Oye, lo nunca he visto. Hombre, la política, yo por lo que sí. recuerdo, la dominabas, te gustaba, o sea, que eres politiquero en su época en la universidad. Sí, sí, yo soy un animal político, me gusta la política, lo que nunca me había pensado que yo haría información política. Es muy diferente que te guste la política a tener que tratarla, ¿no? Pero estoy aprendiendo, soy un novato. Lo que sí que tengo son elementos y herramientas de mi parte de mi paso por cultura y sociedad que me pueden venir muy bien para refrescar un poco la forma de contar la política. Y hay mucha gente que lo ha intentado antes de mí. Por ejemplo, en Antena 3 tenemos un tipo que se llama Ángel Negro, que hace unas piezas brutales de política y le mete elementos pues que nadie pensaría que caben en una noticia que cuenta lo que los políticos dicen, que no deja de ser algo normalmente muy aburrido y previsible. Pero bueno, es un momento interesante en mi vida y vengo de hacer ya 6 años de cultura y sociedad y siempre es esto que dicen de salir de la zona de confort, de estar incómodo. Yo ya llegaba a un punto en el que estaba como más relajado, más tranquilo y han dicho, este chaval tenemos que ponerle algo para que se espabile.
Así que en eso Fíjate, estamos. Pero bueno. fíjate, lo dices, sí, lo dices de verdad porque el cambio de registro en los reporteros, en los profesionales que tenemos, oye, yo por ejemplo te lo digo, ¿no? A mí me ha pasado ahora que también llevo desde septiembre con el mundo de la política, más sucesos, pero sobre todo la política, y cuando cambias de un registro un poquito más amplio, que tienes igual un abanico de posibilidades, que tienes un lenguaje un poquito más tranquilo, más pausado, el ritmo es diferente. La política a veces, sobre todo con la crispación, la polarización por la que está cayendo ahora mismo en este país, que, bueno, llevamos de campaña permanente ya 5 o 6 años, ¿no? Ahora con la política, viniendo de la cultura, fíjate, hablaba justo ahora con una compañera y decíamos, lo de trabajar en un diario, Berna, al final lo positivo que tiene es que cada día caduca, cada día reseteas y que tiene sobre positivo, ¿no? Que la cagues o te encumbres, tienes que reinventarte cada día. Oye, ¿cómo es? La pregunta iba un poco por esa línea. ¿Cómo es eso de trabajar en un diario, en un informativo, en esa vorágine diaria para, por ejemplo, un alumno que nos esté escuchando ahora que ha empezado periodismo o para ese alumno que está acabando la carrera y se va a encontrar un mercado dentro de unos meses? ¿Cómo es trabajar en un programa diario? A ver, trabajar en un programa diario tiene lo que tú has dicho de positivo, que es todos los días es una aventura, no sabes lo que te vas a encontrar, lo que pensabas que ayer sería noticia, hoy no lo es, y te cambian de tema, te mandan a no sé dónde. Yo creo que es muy enriquecedor desde el punto de vista de que te tienes que adaptar a lo que hay y tienes muy poco tiempo para hacerlo bien, todo lo bien que se puede hacer en el periodo que tenemos, que es muy, muy cortito de tiempo. Yo siempre digo que la excelencia en un informativo es muy difícil tenerla, no tener errores es casi imposible porque ten en cuenta que yo llego a la tele en torno a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde tengo que tener mi vídeo hecho. Esto con entrevistas que yo vaya a grabar o que me grabe algún compañero, etcétera, etcétera, o si es en el informativo de por la noche, pues desde las 5 de la tarde hasta las 9, es muy difícil hacer algo perfecto y que esté fenomenal y con todo lo que tú te gustaría incluir en ese vídeo o ese reportaje. Entonces, ahí, lo primero, el primer objetivo de un periodista en un diario es que tu vídeo llegue. Que llegue bien, que llegue mal, que llegue regular. Tú lo intentas hacer lo mejor posible, pero ese vídeo va a estar a las 3 y 5 en escaleta y tú tienes que llegar. Entonces, búscate la vida, chaval. Tu jefa, si no llegas, te va a decir que muy buen trabajo, pero muy mal hecho por no llegar. Así que lo importante es llegar. A partir de ahí, eso es como la carretera, ¿no? Lo importante es llegar. Pues esto es lo mismo, lo importante es llegar. Luego ya, si encima te lo has pasado bien, has estado escuchando un programita de radio, música y te lo has pasado bien, genial. Pero aquí hay que llegar. Entonces, es un reto diario, los temas son totalmente distintos de un día para otro. Yo lo que sí que te he de decir es que en este tiempo me he especializado más que en un tema concreto, que, bueno, puedo decir que la música ha sido mi fuerte porque me gusta mucho la Sí, música, lo hemos sobre todo visto. la música de Además, artistas españoles. Berna, te hemos visto con entrevistas además a personajes muy importantes de la música, de la cultura española y además que siempre lo que comentábamos un poco, con una originalidad, tanto en el discurso, en las preguntas, en el, digamos, en lo que es el contenido de la pieza, que por eso yo te quería tirar un poco a lo de el rango de Carlos del Amor, porque has buscado mucho esa originalidad, quizás al estar en un diario, Berna, para no caer en ese hastío, ¿no? En esa zona de confort que muchas veces a todos nos invade de alguna forma u otra. Sí, yo creo que mi reto, que no es algo que me impusieran a mí cuando yo entré en el área, sino que ha sido algo más que he ido descubriendo, que podía aportar yo, ha sido esa parte del informativo que parece que a nadie le importa o que digamos que está relegada al final, que muchas veces cuando la actualidad manda es la primera que desaparece de las escaletas, es la parte en la que yo me hice fuerte. Una parte en la que podía hablar de cualquier tema, a veces era cultura, a veces era música, a veces alguna exposición, pero sobre todo era una parte en la que la gente descansa un poco de esta rabiosa actualidad, se para un momentito, no tiene que ser todo tan vibrante o tan de rabiosa actualidad y tratas temas que son universales. El amor, las cosas que permanecen, la amistad, al final yo creo que es un poco la clave cerrar un informativo con algo que no nos haga pensar que esto suena mal porque en informativo se tiende a pensar que todo lo contrario, que queremos que cada día sea histórico. Bueno, pues al final del informativo un toque de humor o un toque cultural le da yo creo que la relajación a todo el mundo de, bueno, todo esto parece que se va a caer, ¿no? El mundo se va a la mierda, pero nosotros nos enamoramos, como en la famosa película, ¿no? Pues yo creo que al final en un informativo me gustaba mucho ser esa persona que te hiciera ver pues que no todo era tan grave ni tan importante y que seguíamos teniendo que estar preocupados por lo que a uno le puede pasar hoy al salir a la calle, por la música que va a escuchar, por el mensaje que nos transmite, porque uno se puede enamorar, porque uno puede tener un problema familiar y estar muy, muy mal, pero te hacen reír. Entonces yo siempre he intentado, a mí cuando me decían, es que siempre te ponen al final del informativo, mi madre siempre, es que no te sacan hasta el final. Bueno, pues no me sacan hasta el final, hay que aguantar para verme, seguramente muchos ya se han dormido la siesta, pero a mí me parecía un momento del informativo mágico en el que yo podía a lo mejor tener más libertad de temas,
miras, tratar las cosas con un puntito de sensibilidad que me gusta mucho. Quizá por eso pues has hecho referencia a Carlos del Amor. Es una persona que suele estar también en esta franja del informativo, que a mí siempre me ha parecido la más interesante porque es eso, porque es el momento de verdadero descanso. Ya no tenemos que contar lo que ocurre, sino un poco una visión particular de lo que está ocurriendo. A mí me viene a la cabeza ahora, Berna, en la época de mayor crudeza de la pandemia, en marzo, abril, mayo, conocí a compañeros que, fíjate por dónde, llegaban a coincidir en, un poco extrapolándolo a lo que es el informativo a la vida, ¿no? Me comentaban que antes de irse a dormir leían un poema, no sé si suena muy onírico, muy amoroso o muy cursi, pero me contaban que leían un poema para irse a la cama antes de dormir, para, digamos, hacerse una ducha mental, una ducha de ego, una ducha de lo que había sido el día tan malo, tan negativo, de lo que habían tenido que llegar a vivir, ¿no? Pues al contar muertes, al contar la pandemia, al contar pues la inactividad política, toda la paralización que hubo en el país, y decía, mira, yo antes de irme a la cama me leo un poema y al menos es como una ducha, ¿no? Me quito un poco la mierda del día. Y esto es un poco, salvando mucho las distancias, lo que quizás hacemos, lo que hacéis en los informativos, tanto en el informativo de Antena 3 como en el telediario de la 1, ¿no? Después de esa vorágine de información, crispación, política también, de las noticias que pasan en el día a día, ¿no? Pasan en todos los informativos, que acabar con una bonita pieza, con una pieza que te haga pues sonreír o tener un poquito de esperanza y tener pues más, digamos, no sé si decirte más alegría, pero te vas con otra cara al sofá que si acabas con un terremoto en Taiwán o con una nueva cepa en Argentina o con lo que sea, ¿no? Y hablando de eso, de tomarle el pulso ahora que vas a tener que hacérselo a la política, al día a día, ¿no? Hablamos de ese momento histórico que te va a tocar vivir, porque además nos está tocando vivir a todos. Venimos de una pandemia, venimos también de las heladas de Madrid. Ahora, el otro día no me tocó a mí hace unas semanas la explosión de la calle Toledo. Sí. Vamos a tener que acordarnos toda la vida de este año, Berna, porque está siendo muy apasionante en lo profesional, pero a mí ya me está, no sé en tu lugar, me contarás ahora tu opinión, pero a mí ya me está fatigando, me está jodiendo un poco tener que estar contando noticias malas todos los días. Sí, yo creo que estamos todos un poco cansados de que todo lo que pasa últimamente sea histórico. Esto es algo que ocurría siempre en el fútbol, ¿no? El partido del siglo, y era todos los años, 2 o 3 veces. En esta ocasión da la sensación de que los periodistas estamos narrando constantemente cosas históricas. Y hay cosas que lo son, evidentemente. La pandemia yo creo que va a marcar un antes y un después, como en su día lo fueron los atentados del 11S, ¿no? Hay como determinadas noticias o acontecimientos sociales, más bien, o políticos que marcan la historia de las civilizaciones o quizá es demasiado ambicioso decir de las civilizaciones, pero sí de nuestras propias vidas. Yo creo que la pandemia es una de ellas. Luego hay otras, como son, por ejemplo, la nevada que hubo en Madrid, que también ha sido calificada de histórica y probablemente merecía ese calificativo porque hacía muchas décadas que no nevaba así, pero que yo creo que es algo más mundano y es normal que en un sitio o en otro de vez en cuando nieve más de lo habitual y que se produzcan problemas. Yo estoy cansado de contar cosas históricas y me apetecería volver a contar cosas normales. Yo hace poco en una entrevista que me hicieron, por ejemplo, la cultura, llevo mucho tiempo contando la cultura adaptada a la pandemia, cómo se está sacando adelante algunos conciertos, cómo otros no se deberían sacar adelante porque no se cumplen las medidas, la crispación en torno a la cultura. Yo quiero hablar de un concierto de una vez y decir que un grupo determinado, un cantante, lo reventó sin tener que decir que la gente llevaba mascarillas y que la gente se lavaba las manos con gel hidroalcohólico. Me apetece contar la normalidad y me apetece vivirla también. No sé si a ti te pasa, Mayur, A mí pero lo que estoy me un poco apetece es cansado de que la noticia. Por a mí me ejemplo, apetece ir a un bailar concierto. ya. Y No, además, no, se ha podido ir a conciertos, pero no es lo mismo, porque en el fondo, para mí, la experiencia de un concierto es beberte un cachi de cerveza, un cachi que decís por el norte, un mini que se dice en Madrid o un cuba litro que se dice en mi tierra, en Valencia, abrazarte con los colegas, reír, saltar, llorar, besarte. Y eso, evidentemente, si en algo nos ha hecho daño el coronavirus, es que en lo bueno que tienen los conciertos nos los han privado. Ahora mismo vamos más, los que nos gustan los conciertos, casi más a un concierto por el hecho de que esta industria no se paralice y no se vaya a tomar por saco, porque realmente puede ocurrir. Si los artistas no generan ingresos y no hay conciertos, pues vamos a perder por lo menos un par de años de mucha actividad cultural. Entonces hay que apoyar a la cultura, hay que ir, por supuesto, cumpliendo las medidas, pero yo creo que estaría bien que de una vez, y espero que con la vacuna llegue por fin ese momento, volviéramos a hablar de música, de qué bien lo hace este tío, de qué referente es este otro,
de cómo toca la guitarra, de cómo menea el pie, hasta las anécdotas. Me apetece contar las cosas pequeñitas que ocurrían en todos los conciertos y que ya se reducen prácticamente siempre al decir que se cumplían las medidas. Parece que si se cumplen las medidas ya está todo contado. No, no, sigue habiendo buenos, Oye, malos artistas. Fíjate en esto que estás comentando, porque vienes para cuando nos vean todos, al final la obra de uno no caduca, siempre queda ahí, ¿no? Queda en la videoteca, pero yo quería hablar un poco de ese refugio, de ese papel que habéis hecho los periodistas que os dedicáis más a la cultura en la televisión, de ese refugio que ha supuesto para muchos de nosotros en la época del confinamiento y la desescalada y los días posteriores y meses y semanas posteriores, lo que ha supuesto la cultura como un refugio para todos nosotros y un refugio que encima le habéis dado todavía más alas, le habéis intentado darle más, insuflarle más energía, habéis estado detrás de la cultura, tanto de exposiciones, conciertos, de museos, de singles, de música, de ventas que salen y de incluso, por ejemplo, podcast o vídeos que ahora mismo pues, han triunfado mucho en esta nueva época, ¿no? Esta nueva normalidad. Berna, yo creo que el papel que habéis jugado vosotros como periodistas, como comunicadores en televisión, en informativos, es tu caso, el darle esa cobertura a la cultura que ha hecho de refugio para nosotros ha sido bestial. Es que es para agradecéroslo. Bueno, yo creo que los periodistas siempre somos el canal, por así decirlo, y no o sea, el medio y no el fin. Los que son verdaderamente de admirar son esas personas a las que su vida se les trunca, tenían 25 conciertos programados, hay carreras que estaban despegando, hay carreras que estaban estables pero funcionaban, y de repente ven que no pueden hacer conciertos, que era el gran, digamos, el gran generador económico de los artistas en la última década, porque recordemos que los cantantes, los artistas pocas veces pueden ya vivir de un disco, en el caso de la música. Normalmente ganaban dinero dando conciertos y había muchos artistas que no son de primer nivel mediático que se ganaban la vida yendo de sala en sala a tocar con su equipo. Claro, la pandemia les ha hecho que esto sea imposible. Nosotros lo hemos contado, hemos intentado además darles repercusión mediática a aquellas iniciativas que se podía hacer, pues por ejemplo, yo me acuerdo en cuanto surgió el estado de alarma, hubo muchos festivales que se colaban en nuestras casas con los artistas dando su tiempo y su talento de manera gratuita a través de las redes para entretenernos. Luego, Increíble. millones de iniciativas de todo tipo de artistas. Luego se fueron sumando más. Luego empezaron a decir, oye, esto está muy bien, lo de regalar nuestro trabajo para entretener a la gente y demostrar que nosotros estamos a las duras y a las maduras. Pero llega un momento en el que hay que ganar dinero y hay que ganarse la vida. Esta gente está creando. Sacaron discos, los discos parece que han funcionado. Hubo grupos que incluso nacieron del confinamiento, que para ellos fue una oportunidad. Me acuerdo siempre de algo que para mí me alegró el confinamiento, los Stay Homas, estos chavales catalanes que se pusieron a tocar en la terraza de su casa y que ahora sacan discos y que pretenden dar conciertos. Bueno, son un ejemplo muy pequeñito, pero de algo que también ha ocurrido, descubrir talentos en plena pandemia. Yo creo que nosotros nos hemos dedicado a contar lo que ocurría, como siempre. Lo que pasa es que como lo que ocurría era tan excepcional, también la forma de contarlo tenía que ser excepcional y yo, por ejemplo, me acuerdo de hacer una conexión con Mikel Izal desde el Palacio de los Deportes completamente vacío el día que Mikel tenía que hacer un concierto para 18.000 personas. Y dije yo, lejos de no dar la noticia de que Mikel Izal da un concierto, deberíamos apoyar a Mikel Izal, como a él, a un montón de artistas que se lo están currando en España, y decir que él no está ahí, pero que va a tocar todos los días en su casa canciones para que no dejemos de seguirle, de aprender y en el fondo con una forma de consumo muy segura que es viendo un vídeo a través de internet. En nuestras casas encerradicos, cuando nos tenían ahí a todo el mundo en casa, se podía seguir disfrutando de la música. Incluso creo que hemos redescubierto artistas. Yo, por ejemplo, tú sabes que soy muy sabinero. Sí, hombre, sí, Lo sí, sabes, sí. ¿no? Que me encanta Sabina. Hombre. Yo hacía que no escuchaba discos completos enteros de Sabina años. O sea, me gustaban las canciones, pero es que en la pandemia había tiempo. Si algo nos faltaba en nuestro día a día, era tiempo. En la pandemia teníamos ese tiempo. Pues yo me escuché discos antiguos de Sabina y dije, joder, pues dentro de toda la tragedia que significa la pandemia, creo que estamos consumiendo más cultura que nunca. Creo que que la cultura nos está salvando un poco, porque si solo consumíamos televisión, información, podíamos pegarnos un tiro en la cabeza, o sea, no era sano. Entonces esos ratos de decir, incluso compartirlo con nuestros seres queridos, estamos en casa. El que vive Oye, solo lo Berna, tiene jodido, pero el que vive... sí, Sí, lo que te quería preguntar también es un poco si hablamos de lo bueno de los medios, de la responsabilidad que tienen los medios y además has plasmado muy bien en esta frase última respecto a la cultura, ¿qué autocrítica deben hacer las televisiones o los medios respecto a la cultura para, no sé, si en este último año nos ha perjudicado más, que haya más crispación, más polarización y quizás no
más cultura. ¿Qué autocrítica pueden hacer los medios de comunicación, las televisiones, los canales, los informativos, los programas? Me da igual, pero ¿existe una autocrítica y si la hay, cuál es? ¿O cuál debería serla? Yo creo que en los medios y en la televisión en concreto hay una falta de cultura, me refiero de tiempo dedicado a la cultura. La cultura parece algo secundario, algo que rellena escaletas en muchas ocasiones, que está al final del informativo y que nos ameniza un poco, que está muy bien. Pero yo creo que la cultura tiene que ser el pilar fundamental sobre el que se erigen el resto de disciplinas de nuestro entorno. O sea, la política es muy importante y nadie lo duda. Lo que deciden los políticos nos afecta a todos. Pero la cultura no puede ser un adorno. La cultura tiene que ser central y debería haber una apuesta decidida que no la hay por la cultura. ¿Por qué no la hay? Pues yo creo porque existe un mantra que es que la cultura no da mucha audiencia, que la gente prefiere ver contenidos fáciles y que a veces la cultura no es del todo fácil, que a veces también se confunde la cultura con la promoción. Esto existe. El que vende mucho y tiene muchísimos seguidores parece que merece un hueco en televisiones de ámbito nacional y el que tiene pocos seguidores no. El éxito no puede ser tampoco una vara de medir de lo que es cultura y lo que no es cultura. Hay gente haciendo cosas muy interesantes y no les sigue tanta gente y no por eso deberían no tener la oportunidad de participar en un informativo. Pero eso es muy complicado. Además, también se mezcla el tema de los derechos. Ahora mismo, por emitir Sí, un videoclip en televisión, nos cobran dinero a las televisiones. Eso hace te que cruje. mucha gente decida no dar en televisión como noticia, Está y mal planteado promoción ese para un negocio. artista. Está totalmente mal planteado ese negocio. Y fíjate que ahora que vas a dar ese salto a la actualidad más diaria, más cotidiana, más profunda y también un poco que hastía más como es la política, nosotros en este año que se va a cumplir enseguida de pandemia, de estado de alarma, además que, como te digo antes, ¿no? Que tú eres un tío muy politiquero y que, vamos, que estás al día a día, Ujú. ¿qué papel han jugado los medios, es decir, para la polarización? Yo lo reconozco, ¿eh? Yo trabajo para un medio, hasta el día que se está grabando este programa, yo trabajo para un medio público y sí que hacemos mucha autocrítica nosotros, los profesionales, los reporteros, ¿no? En las redacciones, Sí. ciberredacciones virtuales, redacciones que ahora estamos siempre teletrabajando desde casa, pero siempre se habla de todo, ¿no? Yo te diré un poco lo que creo. Yo creo que la responsabilidad de muchos medios de comunicación y de muchos profesionales no han hecho bien su labor como altavoz, como megáfono, como quieras llamarlo, porque creo que con el Ujú. tema de la política se ha ido a lo banal, ha sido muy trivial todo, ¿no? Se ha hecho una especie de caldo de cultivo muy crispado, se ha hecho un juego político a los políticos para hacer un lenguaje muy bélico, para hablar siempre en términos muy peyorativos. Y ahora que te va a tocar a Ujú. ti, Berna, tener que luchar, lidiar con ese toro, ¿no? Que es la política del día a día, te tengo que hacer esa pregunta. ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación como un balance del 1 al 10 en este último año? Ujú. Yo creo, en primer lugar, que somos un oficio que todo lo que trabaja se ve en público. En todos los oficios hay buenas y malas prácticas. Las malas, en este caso, destacan siempre más. Yo veo muchos comentarios en Twitter y en redes sociales de periodistas que lo hacen mal, de críticas a los periodistas, también a los políticos. Y pocas veces se reconoce cuando las cosas se hacen bien. Creo que hay muchos ejemplos de muy buena práctica periodística. Problemas que yo veo en el modelo en general. Los medios de comunicación viven de la publicidad y el que más audiencia tiene es el que más dinero consigue para mantener un negocio, ya no para lucrarse muchísimo, que en muchas ocasiones también se consigue. Pero entonces hay que hacer una información correcta, pero también hay que hacerla atractiva. Y en la política esta del clickbait, que está afectando sobre todo en redes sociales, a los medios digitales, el titular es muy importante, pero no tiene que ser lo único en lo que nos fijemos el que la gente vaya a clicar para titular una noticia. Y nos está ganando la partida, creo, todo el tema este del marketing a los medios de comunicación. Yo haría autocrítica en que a veces no lo que a la gente le interesa es lo verdaderamente importante o no el enfoque que le estamos dando probablemente sea el acertado. Yo creo que muchas veces pecamos por nuestra propia naturaleza, de poner en portada o en titular la cosa polémica. Esto nos hace daño, porque a veces parece que solo tratamos polémicas y no vamos al fondo de la cuestión, que es muy interesante ahondar. Yo creo que a veces también nos pasa en la cultura. En un concierto hablamos de cuando el cantante se cae y salen todos los informativos porque se ha pegado Sí. una castaña el cantante y se ha caído al suelo. Y dices, joder, ¿cuántas veces habríamos hablado de ese concierto si no fuera porque el cantante se ha caído? La anécdota, el periodismo de anécdota nos está matando un poco, porque a corto plazo a todo el mundo le hace gracia, pero a largo plazo se nos ve el plumero un poco. Nos interesa que la gente nos vea y a veces hacemos cualquier cosa porque la gente nos vea. Y yo creo que a medio, largo plazo sale más rentable un periodismo más calmado, más pausado, en el que se mide todo muy bien, en el que no se cometa tampoco la injusticia
de que algunos temas que son anécdotas se conviertan en noticias y que le demos la entidad de noticia a lo que verdaderamente pues, nos importa y nos cambia la vida o nos afecta de alguna manera. Entonces, de ese mantra, además que lleva ya como un mantra en esta colección de Gallina de Piel de entrevistas con los entrevistados y invitados que hemos tenido aquí, ese mantra de que la televisión no es periodismo o que en la televisión no se hace buen periodismo, es un melón muy interesante, pero es como lo que nos preguntan a todos, ¿no? Vamos, que de eso nada, que en la televisión también se hace muy buen periodismo, ¿verdad? En la televisión se hace muy buen periodismo a veces, muy mal periodismo a veces, y depende sobre todo del profesional al que le toca hacer la información. Yo conozco, bueno, yo soy de los que particularmente me fío más de la persona que del medio. Yo no desprecio a ningún medio. Hay gente que escribe muy bien en todos los sitios, gente que monta muy bien los vídeos en todos los sitios. Si hablamos de la televisión, yo te digo que tengo compañeros que han estado sumando, restando cifras, con todos estos datos de la pandemia, todos los días un trabajo titánico que luego se ve muy poco, haciendo un muy buen periodismo, queriendo decir la verdad, aunque las autoridades no lo ponen muy fácil, porque los gabinetes de prensa a veces se encargan de que no contemos todo lo que nos gustaría contar o directamente la verdad. Pero hay muy buen trabajo. A veces se ve cuando un presentador o un redactor, voy a hablar claro, la caga en un directo o en un vídeo, da una cifra que no es correcta y es noticia que un periodista se equivoque. Bueno, pues no será tan malo que un periodista sea noticia cuando se equivoque, porque quiere decir que muchas veces no es noticia porque no se equivoca. Y a mí me parece que en Antena 3, por ejemplo, como se trató todo el tema de la pandemia, hubo reflexión interna. Al principio se hacía una información, digamos, con más desconocimiento sobre la pandemia. A medida que va pasando la pandemia y la conocemos más, pues la información es más precisa. Nos abren también las puertas de muchos más hospitales, de muchos más lugares en los que están ocurriendo cosas. Al principio era más difícil. Entrar a un hospital, a una UCI, parecía algo imposible. Luego dices, oye, es que necesitas saber el mundo y España, en este caso, y nuestros espectadores, lo que pasa en una UCI. Está claro que no es un plató de televisión, pero si no ve la gente cómo está la UCI, se va a hacer cargo de la situación tan grave que estamos viviendo. Yo necesito pensar que nuestro trabajo ha sido necesario, aunque la gente lo desprecie en muchas ocasiones. Sí, y además, fíjate, en la cobertura de hace unas cuantas semanas, recuerdo además la realidad aumentada que se hizo con el despacho Oval, con Biden, con la Casa Blanca, que lo hizo Vicente Vallés, fue maravilloso. Además, sois yo creo que además de los medios que más y mejor estáis utilizando esas nuevas tecnologías, esa realidad aumentada, para ir un poco más a la hora de contar. Esto a ti te tiene que flipar. Yo no tengo esa opción. Yo estoy en la calle todo el día chupando frío, como quien dice, que no me digan ahora que me echarán la bronca, pero oye, estáis disfrutando de ese tipo de piezas, de esa tecnología, es que es flipante, es acojonante. Yo lo vi en lo de Biden, lo de la Casa Blanca, la cobertura que se le hizo y es que vamos, es para, iba a decir una burrada, pero es alucinante, vamos. Sí, a ver, eso es un equipazo de realización, pero un equipazo de muy poca gente para todo lo que sale, porque también cuando digo equipazo no es porque sean muchas personas, sino porque son pocas personas muy buenas y muy apasionadas con lo que hacen. Evidentemente la tecnología hay que tenerla, en Antena 3 se tiene y se aprovecha muy bien. Yo al principio era un poco reacio porque siempre he pensado que la mejor forma de innovar no es con la tecnología, es con la propia manera de contar las cosas, pero es que se pueden hacer las dos. Es que no es que la tecnología te quite medios para tú, por ejemplo, en tu pieza, tener un lenguaje diferente y aproximarte más al espectador. Es que el otro día lo que hizo Vicente para mí fue una clase de periodismo mezclada con las nuevas tecnologías, que fue brutal. Nos metíamos en el despacho Oval, esto gracias, como te digo, a la tecnología. Pero es que luego Vicente, además, conoce a la perfección, por su pasión en la política americana, cómo funcionan lo que ocurre dentro de la Casa Blanca. Entonces, se mezcla un gran periodismo con una gran tecnología y juntas son pues mucho, mucho más fuertes. Lo que no nos podemos quedar es con la anécdota. Hay veces que esa tecnología no te aporta nada. A veces hablamos de que un autobús, por ejemplo, ha tenido un accidente y metemos un autobús en el plató y yo a veces pienso, bueno, esto tampoco tiene mucho sentido. Todos sabemos lo que es un autobús, no hace falta que nos hagas una 3D, ¿no? Para saber lo que es un autobús. Pero si ese autobús es exactamente el mismo que se ha siniestrado, podemos ver cuánta gente cabe en el autobús, cómo se ha partido el autobús por la mitad. Quiero decir, ¿no nos puede ilustrar también la tecnología, casi a veces más que la propia realidad, porque probablemente no te dejarán ir a grabar ese autobús, ni las imágenes que nos encontraríamos serían fácilmente emitibles? Pues oye, yo siempre abogo porque la tecnología suma en todo y aunque haya agoreros que dicen que la tecnología nos hace peores, yo al menos mira lo que estamos haciendo, Mayur. La tecnología nos está permitiendo tener una entrevista a distancia y seguramente de manera mucho más segura de la que la tendríamos ahora mismo con esta pandemia si estuviéramos los dos en el salón de tu casa. Aunque seguramente nos estaríamos tomando un cacharrito y estaríamos a lo mejor más a gusto, pero bueno. No lo dudes, Berna.
Fíjate que hablando de la realidad aumentada, nos queda ahí muy poco tiempo, pero oye, yo te he empezado con la coña de Kempes porque sé que eres muy valencianista. Yo creo que eres de los valencianistas más Bueno, puros y ultras. Ultras no en el sentido, ojo, de lo que es peyorativo en el fútbol, sino me refiero que eres un valencianista de pro, que nadie, yo creo que poca gente como Berna conoce la historia del Valencia. Qué pena la última época lo que estáis viviendo, ¿no? Pero oye, yo te lanzo un reto, un pequeño reto para Antena 3. Molaría mucho que hicieras una realidad aumentada tú en plató con el famoso estadio del Valencia, que nunca, el nuevo Mestalla, que nunca salió a la luz. Recuerdo, fíjate por dónde, cuando nos conocimos en la universidad hace ya muchos años, en 2007-2008, creo que fue la temporada, yo te escuché un día en clase o fuera de clase o en la cafetería diciendo, coño, que al Valencia le han hecho un Mestalla sería la nuevo, cafetería, seguro. un estadio maravilloso, sí, puede ser, digo, un estadio maravilloso. Y fíjate tú por dónde ahora me acordaba, digo, hostia, ahora con Berna hace ya como, serían 11, 10 años, 12 años más, 12 años, 13 años, desde aquella construcción fallida del Valencia. Qué pena, ¿no? Porque lo que ha sido el Valencia, ¿no? Además, yo, por ejemplo, dices A ver, cultura, Amayur, política. ¿Te ves en deporte tú, Berna? Es un poco la pregunta. ¿Te atreverías a yo, lanzarte al empe- yo periodismo empecé deportivo? Yo empecé en deportes. Yo hice una beca en Antena 3 precisamente antes de estar contratado, una beca en deportes de Antena 3, cuando el deporte que se trataba era sobre todo fútbol, ¿no? Y yo soy muy valencianista, amo un Valencia, lo digo desde aquí, pero sí, me gusta mucho el periodismo deportivo. De hecho, mira, hoy me he comprado un libro, que no sé si lo tengo por aquí o me lo han escondido, que es de Enrique Ballester, un periodista que habla de la vida a través del fútbol. Y creo que a mí esa es la parte que me gusta del deporte y del fútbol. Yo soy del Valencia, no sé si ultra o no, pero soy muy del Valencia. Quiero que gane hasta los amistosos. Y lo que me decías del campo, pues evidentemente es un fracaso, como muchos de los fracasos urbanísticos que ha habido y pelotazos en la Comunidad Valenciana, desgraciadamente. Este en concreto, o sea, es lo único que nos permite decir que tenemos ahora mismo el mejor mediocampo del mundo, porque desde luego en el terreno de juego no lo tenemos, pero físicamente sí. Y te diré, no haría falta una realidad virtual para enseñar el campo, el nuevo viejo campo de Mestalla. Con que nos fuéramos ahí a Valencia, podríamos tener una realidad virtual, una realidad aumentada, muy aumentada, porque es que es un desastre. Cuando entras desde por la carretera y ves el estadio, ves todo a medio construir, dices, por Dios, pero ¿cómo lo hemos hecho tan mal? Y ahora con un equipo destruido por culpa de que el deporte, en el fondo, y esto ya aquí meto mi parte, mi visión política del asunto, el deporte se ha prostituido totalmente. No puede ser que un tipo gobierne un equipo desde Singapur que no conoce ni a los jugadores. Yo prefiero ese deporte antiguo, de campos de barro, que suena muy bucólico y muy tal, pero prefiero un deporte en el que la gente que juega en el equipo, de verdad, lo que quiere es ganar. Creo que de eso hay mucho todavía en Osasuna. Es un equipo Sí. de donde estudiamos. Y creo que hay Sí, más de sí, eso en equipos pequeños que un en los poco, grandes equipos. es el último superviviente un poco de ese fútbol antiguo, ¿no? Yo también soy de esa plataforma de odio el fútbol moderno porque ya se le está cargando Sí. totalmente el fútbol. Y fíjate que hacía reflexión hace unas semanas en mi canal sobre el periodismo deportivo, sobre si el periodismo deportivo en España es periodismo y es deportivo, ¿no? Y fíjate, ese tipo de literatura, lo hablaba también con Leire Ariz a la hora de contar historias, Sí. sobre todo ese periodismo literario que se puede plasmar a cualquier tipo de, pues puede ser cultura, deporte, puede ser fútbol, puede ser incluso la política, ¿no? Todo de contar las cosas, la manera de contar las cosas es importantísima, es el qué, pero también es el cómo. Y por eso, Berna, yo quería que estuvieses hoy aquí en el 13º capítulo de Gallina de Piel, porque creo, fíjate, que para los alumnos y alumnas que nos estén escuchando, yo lo digo siempre, para quienes empiecen la carrera y para quienes también la estén acabando ahora, creo que es importante que nosotros 10 años después, después de haber acabado la carrera y con una experiencia, bueno, es un bagaje que ya poco a poco hemos ido adquiriendo, hemos tenido la suerte de poder seguir trabajando en este gremio tan apasionante como es el periodismo y la comunicación, creo que es importantísimo que nos escuchen y sobre todo que sepan que se puede hacer un muy buen periodismo, se pueden contar muy buenas historias, como decía Leire Ariz, también en televisión, también en los informativos. Y por eso yo creo que tenías que estar hoy aquí porque eres una de las voces, eres una de las personas que está trabajando ahora en la tele, que creo que más pasión le pones a lo tuyo, se ven tus piezas, se ven las facturas, se ven la producción, se ven el cuidado y eso es algo que yo creo que tenemos que ir trasladando a las nuevas generaciones y también a nosotros entre los profesionales. Tenemos que retroalimentarnos de los buenos, ¿no? Como dicen los buenos músicos, como dice Sabina, ¿no? Sí. Como dice la canción de Princesa, que es de Sobre las todo, favoritas. Amayur, tenemos Dime. que transmitirles, por favor, que sea tele, en periódico escrito, en tal, en el periodismo sobran egos. Tenemos que saber que no somos nadie y menos en bañador, como digo, es mi frase de Twitter, que es mi lema. La gente que se cree muy importante acaba siendo tediosa, o sea, es horrible hablar con gente que se quiere tanto. Somos irrelevantes en el fondo. Tenemos que ser Qué bueno. el medio para contar algo, nunca el fin.
Y luego, como me decías tú, la forma y el fondo, ¿no? Yo creo que la forma es el fondo. Si tú cuentas una cosa de una manera muy exquisita, pero la forma no es buena, no te va a escuchar o no te va a ver nadie. Por favor, egos fuera y a implicarse mucho en las formas que son parte del fondo. Erna, que eres muy grande, tío, eres muy grande y además me encanta acabar el episodio como no somos nadie menos en Bañador. Es que me encantaba lo que tenías en Twitter. Sí, tío, sobre todo yo. Tú a lo mejor tú estás más fuerte. Tú estás más fuerte que yo, pero yo en Bañador pierdo. No te creas. Bueno. Erna, tío, ha sido un placer. Me encanta la charla. Oye, tenemos que hablar más de esto, tenemos que vernos más, siempre lo decimos. Y venga, que te vaya genial en esta nueva aventura en la política, en Antena 3, en informativos, que seguro que lo vas a petar porque eres un grande. Y a todos vosotros y vosotras, oye, chicos y chicas, gracias por seguirnos aquí en Gallina de Piel, en este seguimiento que estáis haciendo tan maravilloso, los vídeos que vamos poquito a poco subiendo. Y ya sabéis que si queréis ver más vídeos, por favor, suscribíos, dadle al like, tenemos que hacer de ese momento youtuber, compartidlo, porque para nosotros es muy importante. Nos vemos enseguida con más vídeos, con más contenido y con más Gallina de Piel. ¡Chao, chao!